Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adri, buenas noches. Y hay que irnos directo a la información porque esta semana estuvo cruzada de manera intempestiva por un tema fundamental, los feminicidios y la violencia de género. Y precisamente la pena máxima para quien asesine a una mujer por su condición de género será de 65 años. Los diputados ampliaron la condena otros 5 años más. También dieron luz verde para elevar la pena por abuso sexual hasta los 18 años de prisión. Un dictamen que se turnó al Senado para su validación, una reforma al Código Penal Federal. La gente clama porque ya ha cometido el delito que no se pudo prevenir, al menos. Esos malvados, delincuentes, insensibles, malignos y estúpidos tengan una pena severa. Se está aprobando una iniciativa que fue clamor del propio Consejo Social y Consultivo de Linmujeres, de muchas de las comisiones representadas en el Congreso, de colectivos que estaban hartas y hartos de que nadie los escuchaba. Y se celebró la primera Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación. Aquí está lo que ocurrió. Se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación. Están más de 500 legisladores de toda la República. Creo que es histórico, principalmente porque no existía un cuerpo legislativo, una asociación como la estamos transformando ahorita, que se hayan albergado tanto diputados locales, diputados federales y el Senado. Creo que esto va a reforzar mucho el tema legislativo, estar a la altura del señor presidente. 2 expresidentes de izquierda impartieron conferencias magistrales: José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, y Ernesto Samper, exmandatario de Colombia. Cuarta transformación. ¿Cómo la vemos desde fuera? Con simpatía, claro. Con afecto, por supuesto. Es una gran esperanza, oxígeno para tantos demócratas y para tantos progresistas del mundo. Oxígeno para la democracia como concepto. Respecto de los temas prioritarios para la agenda legislativa, el presidente de la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, Mario Delgado, detalló. La reforma al artículo 4 constitucional para que los derechos sociales se amplíen. Para que los programas como el de adultos mayores, las becas para los niños y los jóvenes, el derecho a la salud, la pensión para las personas con discapacidad, no se queden como un programa de gobierno, sino que se conviertan en derechos constitucionales exigibles. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Hace 12 años y ante el incremento del número de muertos a consecuencia del tabaquismo y sobre todo el uso de presupuesto por más de miles de millones de pesos para atender a los enfermos de tabaquismo, fue necesario establecer varias reglas para que en el país disminuyera el uso precisamente del tabaco, que se ha convertido también en una de las adicciones más importantes en el país. Sin embargo, los tiempos han cambiado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ante la modernidad? También en el uso del tabaco. Entonces vamos a platicar con el diputado doctor Jaime Ramírez Barba, quien es el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Primero comentarte que la ley avanza mucho más lento que la necesidad social. Y en el caso del derecho a la protección de la salud, casi llevó 40 años desde que se incorporó el tema del tabaco en lo que se llamaba antes códigos sanitarios, a que llegara a quitarse de la ley de salud y se hiciera una ley especial para el tabaco. A estas alturas, el tabaco tiene para el país 2 grandes vertientes. Una que es de vergüenza, porque se cobran impuestos especiales de productos y servicios, los famosos IEPS al tabaco, pero no se dedican a la salud. Y los gobernadores y el gobierno federal no quieren quitar esa regla, porque pues les afecta. Como quitaron la tenencia y a veces no tienen la valentía de poner impuestos locales. Todo lo que se recauda, que son miles de millones de pesos, queda para distribuirse en los estados de la manera más perversa. El que más consume, más gana. Entonces, la motivación real
de hacer espacios 100% libres de humo, la exposición real del gobierno federal para hacer que la protección de riesgos sanitarios cumpla con el compromiso que debe tener para hacerlo, pues está muy lejano de serlo. No hay una sola propuesta de modificación desde que presentamos en 2017 para que se cambiara esta ley de coordinación, y si realmente estás grabando un producto, lo dediques a mejorar la infraestructura salarial. En días pasados vimos algunos conceptos de payasada del propio gobierno federal con 2,000 millones de pesos de la rifa de un avión, recordarás, que llegó 2,000 millones de pesos y ahora va a ser para la salud, cuando por IEPS se recaudan casi 40,000 millones de pesos. La segunda parte es cómo va el país si esta ley logró modificar un poco el consumo del tabaco. Los reportes que tenemos a 10 años es que funcionó algo. De hecho, entre los países que nos comparamos de la OCDE, es el más bajo, 8% de prevalencia según la última encuesta. Entonces vamos por buen camino. Sin embargo, la sensibilidad de la gente que está consumiendo tabaco y la insensibilidad de la autoridad para aplicar la ley y de nuestra propia comunidad. Todavía seguimos viendo padres que mandan a sus hijos por el tabaco. No importa en dónde te pares, afuera de ADN, con toda seguridad venden cigarros sueltos, que está prohibido. Con toda seguridad tú ves áreas donde, aunque sean oficinas gubernamentales, la gente fuma, aunque no se prohíbe fumar. Pero bueno, el reto es así. Desde que llegaron los españoles y descubrieron el tabaco en América, que quizás el castigo que han tenido es llevárselo a Europa y las muertes prematuras, México, los países de la OCDE, tiene los mejores resultados y hay que seguir aplicando más. Solamente hubo 2 cambios en la ley. Uno de ellos fue para aumentar las sanciones a aquellos que hicieron lo que hoy se está haciendo. No, es más, afuera de la Suprema Corte de Justicia, afuera de la Secretaría de Salud, venden cigarros sueltos y todo el mundo se hace de la vista gorda. Y por el otro lado, sí hay mucho más sensibilidad en aquellos lugares de espectáculos públicos y universidades, en donde pues hacen los espacios para respetar el derecho a la protección de la salud en la medida que el adulto quiera o no tenerlo, ¿no? Entonces, cambiaron la ley para que no, por ejemplo, todas las universidades no fuera obligado que fuera el 100%, sino que hubiera espacios para no fumadores. O sea, hubo presiones porque pues, la ley no estaba aplicando. Entonces, yo creo que a 10 años de distancia, la ley para control del tabaco ha cumplido con el tema de aquellos productos que tiene 2 tipos de protección. La protección a quien fuma y la protección de quien no fuma, pero que puede ser aspirador del segundo humo, ¿no? del humo de los demás. Parte de lo que ocurrió casi al final de cuando se publicó aquella ley es que ya empezó a haber en Inglaterra estos productos de no combustión, ¿no? Aquí le llaman los famosos vapeadores, y a lo largo de 10 años pues hay un mercado directo impresionante en México. La ley no lo ha previsto. La ley no lo ha previsto, de hecho ya hay amparos. Parece un acto perverso, pero todo hace indicar que al gobierno le interesa obtener dinero a través del impuesto especial que se le cobra a aquellos que compran cigarros y olvidarse de la salud de los consumidores y por ello dejar a un lado todo lo que pueda ser dañino a todos los consumidores de nicotina. Los parches, el vapeo y otras técnicas deben ser también revisadas ante salud y sobre todo llevarlo a la reglamentación con el fin de que se cuide escrupulosamente la salud de aquellos que consumen nicotina en el país. Gracias, Víctor. Y llegó el momento de ir con nuestra analista financiera, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? El pasado 28 de enero, el diputado Mario Delgado presentó una iniciativa para prohibir los mensajes telefónicos, las llamadas telefónicas para la venta de productos y servicios a los usuarios de las empresas en México, a los usuarios de telefonía celular en particular y también de telefonía fija. La razón de esto es que cada vez hay más quejas por lo intensivo de estas llamadas. Algunas veces, ustedes mismos lo han sentido, les llama un banco 10 veces consecutivas en un día o a veces en una semana y cada vez que tú contestas llaman de un número distinto y de pronto les dices, oye, ya dije que no estoy interesada en esa tarjeta, pero vuelven a insistir e insistir. Cierto, hay campañas publicitarias importantes y yo creo que lo relevante de este caso es llamar la atención sobre 2 hechos. En la ley, está establecido en la ley del consumidor y en la ley de los usuarios de servicios financieros, la Conducef, está establecida la obligación de tanto la Profeco como de la Conducef de administrar los registros telefónicos para publicidad. Esto es, los usuarios de los teléfonos podemos registrarnos en esos
registros puestos a disposición por la autoridad y con ello evitar que se estén ya haciendo llamadas indeseables, inclusive mandando mensajes indeseables. Pero da la casualidad de que los dos registros son verdaderamente ineficientes y cuesta muchísimo trabajo registrarte. En el caso de la Conducef, el extremo es que te piden inclusive los datos de tu buró de crédito y para poder obtener un registro formal te puedes tardar 2, 3 días, 5 meses y nunca recibes ese registro y sin embargo sí las llamadas telefónicas se repiten. Creo que debe haber un justo medio, tanto como la prohibición no debiera existir, aunque, bueno, la propuesta del diputado Delgado es que estas empresas puedan seguir realizando la promoción, pero en lugar de ir a confirmar un registro donde uno se inscribe, ellos tengan la obligación de incluirte en el registro, pero siempre y cuando obtengan tu autorización para ello. Esta parte también va a ser muy difícil para la promoción de este tipo de servicios y de ventas. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso va a estar con nosotros el diputado del PES, Iván Pérez Negrón, quien nos va a platicar sobre las propuestas y los avances que se han dado en la Cámara en materia de feminicidios. No se lo pierda, no se vaya, regresamos desde las cámaras. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Y aquí en el estudio de Desde las Cámaras nos acompaña el diputado del Partido Encuentro Social, Iván Pérez Negrón. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, Adri. Muy bien. Gusto Como tenerte siempre. de vuelta aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto, como siempre, por la oportunidad de platicar con ustedes y sobre todo con ese gran auditorio que tiene. Iván, además, bueno, nos traes pues buenas noticias ante estos últimos acontecimientos tan dolorosos que han lacerado tanto a México como han sido los feminicidios, el último acontecimiento de esta niña de 7 años, Fátima, que fue violada, golpeada, torturada y además, bueno, todas las cosas terribles que le pasaron. Ya en la Cámara de Diputados, gracias a tu iniciativa, bueno, se pusieron las pilas y aprobaron aumentar los delitos para este tipo de crímenes. Platícanos un poco de esta iniciativa que se aprobó en diputados y que sigue para que se haya una ley. Primero decir, ya basta. Una sociedad que es permisible de este tipo de conductas, que no se agravia, que no acepta que son cosas que no pueden suceder, está verdaderamente en la ruta incluso de la inviabilidad y del fracaso. No podemos seguir permitiendo que nuestras mujeres, que es lo más increíble que nos ha dado este mundo, Y nuestras niñas. que nuestras niñas, que nuestros niños sigan sufriendo en manos, además, lo dije ayer en tribuna y lo voy a repetir hoy en el programa, porque fue público, de malvados, de malignos, insensibles y de estúpidos. Porque no se les puede llamar de otra manera a estos seres humanos que son capaces de atentar contra su propia especie. Ayer, cuando tuve la oportunidad de subir a la tribuna para pedir el voto a favor de esta iniciativa que presenté desde el 30 de abril del año pasado, que sabemos que no resuelve en el origen el problema que tenemos de cultura, esta percepción equivocada de que los hombres somos más poderosos que las mujeres, pero teníamos que empezar a hacer algo. Y el día de ayer, finalmente, después de la aprobación en la Comisión de Justicia, que se dio de manera unánime, ayer sube al Pleno y en una fundamentación muy interesante respecto al por qué había que atacar esa causa, pues tuvimos ya la aprobación prácticamente unánime de esta iniciativa que reforma el Código Penal Federal, se logra el incremento de las penas para todos los delitos de 3 días a 65 años, antes era 3 a 60. 3 días. 3 días, que es, digamos, lo mínimo que puede estar un cuate en la cárcel por haber hecho una fechoría. Por ejemplo, en el caso de algún tocamiento, por ejemplo. Es un tema que la tipificación de los delitos establece y, bueno, hay delitos agravados, otros que no lo son tanto. En el caso del abuso sexual a menores, era increíble
que estos delincuentes insensibles solamente se fueran a la cárcel de 6 a 13 años. Pero además, era casi imposible acreditar la pena máxima. Entonces salían y a la vuelta de la esquina seguían haciendo exactamente lo mismo y las familias se quedaban totalmente dolidas, lastimadas, agraviadas, y las niñas y los niños con unos traumas increíbles, del cual además, se lo dije ayer a las diputadas y a los diputados, nadie estamos exentos. Ya con la reforma, ahora va a ser de 10 a 18 años lo que tenga que pagar. Yo hubiese querido más. Sin embargo, el principio de proporcionalidad de las penas y una serie de técnicas en la vertiente jurídica, bueno, pues nos definió que se diera hasta los 18 años. Y en el caso del feminicidio, a ver, Adri, Ernesto, más que un legislador, yo soy nieto, hijo, esposo y padre de una princesa por la que estoy seguro que, al igual que todas las madres y padres de familia en este país, daríamos, si es preciso, la vida por protegerla, por garantizar su integridad y su vida. Lo que está pasando en México es insostenible y todos tenemos que hacer lo que nos toca. Diputado, ¿qué piensas tú del planteamiento del Congreso de Jalisco de establecer que los delincuentes sentenciados por feminicidio no sean beneficiarios de la preliberación por buen comportamiento, trabajo, estudio, etcétera? La exigencia de las familias que finalmente ya perdieron a una mujer, a una hermana, a una abuela, a una esposa, tiene que ver justamente con ese grado de frustración, porque además se genera una averiguación que, si es correcta, llega a un juicio y se decretan las penas. Lo cual no está pasando en el tema del feminicidio. Pero además, no solamente no se debería permitir la preliberación, por eso fue la sustancia de esta iniciativa. Tenemos que lograr que se queden ahí refundidos. Cadena perpetua. Si fuera posible, por supuesto que iríamos por la cadena perpetua. Porque finalmente la pederastia y ese tipo de agresiones son una enfermedad. Y las enfermedades a veces son incurables o tratables. Y desafortunadamente nuestro sistema penitenciario pues no tiene la capacidad de tratar a un pederasta y de mejorar y de curarle su enfermedad. Entonces el pederasta que sale de la cárcel va a seguir siendo pederasta. Y bueno, diputado, todavía no nos encontramos en un punto como en otros países en los que existen registros puntuales de los ofensores sexuales, etcétera. Apenas estamos avanzando con eso. Pero aquí la parte importante es preguntarnos, ¿cómo vamos a hacer también con los servidores públicos, con los agentes del Ministerio Público, con los policías, con los agentes investigadores que no cumplen con su labor? En el caso de Fátima está dibujada la negligencia de los agentes del Ministerio Público, que no se quieren hacer cargo, se perdió mucho que no dan tiempo. una alerta y que pues está comprobado en el mundo que las primeras horas en la desaparición de un menor son fundamentales para poder localizarlo, por lo menos con vida. Si un padre de familia está denunciando que su hijo no está, hay que actuar. Si está mintiendo o no, ya después pero se debe de sacar la alerta AMBER y se deben de hacer todos los protocolos de emergencia que se requieren en ¿La ley una ciudad, contempla en un país? algo, esta reforma, algo contra esos malos servidores públicos? A ver, la responsabilidad del servicio público implica, primero, no una discusión ni política, ni administrativa, ni económica. Es un tema de sentimientos, es un tema de vocación. Quien no sirve, quien no está para servir, no funciona. Y efectivamente un gran problema que tenemos en el sistema de procuración y administración de justicia en este país es la falta de sensibilidad, de profesionalización y capacitación de los ministerios públicos. Así En es. esta reforma que el día de ayer se aprobó al Código Penal Federal, yo planteé también el incremento de penas de cárcel a aquellos que actúen maliciosamente para que no avancen los procedimientos. Y si lo hacen también por negligencia, mismo asunto. Se tienen que ir a la cárcel, obviamente
destituidos e inhabilitados de los cargos, porque hoy lo que no podemos permitir, reitero, es que estén en riesgo las vidas, la integridad de las familias, de nuestras mujeres, de nuestras niñas, de nuestros niños. Ya no lo podemos permitir. Se lo dijimos al señor fiscal general de la República la semana pasada. Hagamos lo que sea necesario. Le vamos a dar los instrumentos, vamos a hacer las reformas que sean necesarias para que hagan bien su chamba, pero queremos resultados y los vamos a exigir. Les doy un dato, que de repente incluso a los legisladores se nos pasan por alto. La reforma para que la Fiscalía fuera autónoma se dio desde el 2014 en materia constitucional y no fue hasta esta legislatura que aprobamos la ley orgánica ya de la Fiscalía. Pero resulta que no se alineó con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y entonces en el tema presupuestal no tiene autonomía y sigue supeditada a los designios y a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo. Hace una semana presenté otra iniciativa de reforma a esa ley para que ya se le dé el trato de organismo constitucional autónomo y entonces no haya pretextos de nadie para no cumplir con su chamba y garantizar que la Procuración de Justicia sea verdaderamente eficaz. Diputado, ¿qué le tenemos que decir a esas personas que dicen que no es lo mismo, que es lo mismo un hombre que una mujer que es asesinado, violentado, muerto? Primero que volteen a ver su origen. Todos nacimos del vientre de una mujer. Y ese solo hecho nos hace diferentes a ellas. Nos hace incluso inferiores a ellas. ¿En qué términos? Necesitamos protegerlas mucho más, defenderlas mucho más, valorarlas y respetarlas como quisiéramos que lo hagan con nuestras hijas. No se trata de que la vida de un hombre o de una mujer sean distintas, sino que hoy por hoy la mujer se encuentra en una situación de emergencia y de agresión que toda la sociedad tiene que detener. Y que las mujeres nos sintamos seguras en nuestro país. Y nosotros tenemos que sintamos que nuestras hijas están seguras, que nuestras mamás, hermanas, esposas están seguras. Es un debate ni político ni legal. Es un debate ético, es un debate de la más alta envergadura, porque se trata de proteger a una vida. Hoy, 65 años será la pena máxima para los feminicidas. Se incrementaron también las penas pecuniarias, pero lo que necesitamos es cambiarnos el chip. Necesitamos entender que lo que está en riesgo es la viabilidad de la sociedad y no podemos ser omisos a eso, porque más temprano que tarde nos vamos a dar la arrepentida de la vida. Lo que importa es proteger a las mujeres, es proteger a nuestras niñas y a nuestros niños en este país. Diputado, muchas pues gracias. Pues Iván, muchas gracias Ernesto. por estar Gracias, con nosotros. Y las mujeres no están solas, hay voces que estamos en contra de todo esto que está pasando y a todos los machistas que llevan este machismo en su ser, pues los vamos a erradicar, Néstor, ¿o no? Tenemos que, además, social y culturalmente, pues nos criamos muchos en una sociedad machista y tenemos que reeducarnos, reaprender, encontrar que existen nuevas formas de relación y entender que lo que vivimos y nos enseñaron no está bien, no es justo, no es correcto y lo que provoca precisamente es violencia, injusticia, agresiones. Y hacemos un llamado también a los padres de familia en que pues supervisen la educación que les están dando a sus hijos en torno a este machismo. Muchas gracias, Iván, por estar esta noche aquí. Y no se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa, Néstor. Pues sí, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas legislativos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Desde las cámaras, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.